Buenas noches, bendiciones a todos mis estimados hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Qué bueno tener esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, sin más que decir, vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Vamos a pedir al Señor que Él nos ministre a través de su palabra en esta noche. Y bueno, ya la hermana Jenny, gracias a Dios, ha subido el link a la iglesia, al WhatsApp de la iglesia, para aquellos que a veces tienen ahí problemitas para conectarse. Y ya gracias a Dios empiezan a conectarse las primeras personas. Gloria al Señor. Me parece, bueno, Ilse, Dios la bendiga. Me parece ver a Marielos por ahí también. Bendiciones. Y bendiciones a todos, ya hay 5 personas, gloria al Señor. Qué bueno, gloria a Cristo. Entonces, vamos a pedir al Señor su bendición, vamos a orar. Dios bendito y precioso, en esta noche te damos gracias porque podemos abocarnos al estudio sistemático de tu palabra, Señor. Podemos dedicarnos, Señor, a reforzar aquellos fundamentos que ya conocemos, Señor, algunos de forma profunda, otros menos profunda, otros superficial, pero Señor, al abocarnos aquí todos de una forma sistemática, a estudiar tu palabra, somos bendecidos, somos edificados, Señor. Y la intención también siempre es estar preparados para poder compartir con otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Thais y Marielos, bendiciones. Bueno, mis hermanos, en esto creemos. Es el tema que hemos venido desarrollando desde el principio de este año. Y en YouTube, no solamente en Facebook, usted puede entrar a YouTube y en el canal de la iglesia están todas las enseñanzas que hemos impartido desde el principio. De manera que ha sido toda una serie y que usted también, Dios la bendiga, Alicia, que usted también puede compartir con otras personas toda una serie que se llama En esto creemos, eh, que he venido desarrollando doctrina. He presentado aspectos doctrinales no solo en esta serie, sino en series anteriores, diferentes aspectos de la doctrina, porque conforme nosotros pensamos y creemos, así vivimos. No puede ser de otra forma. No podemos creer de una manera y vivir de otra. Definitivamente lo que creemos, la sana doctrina, transforma nuestra vida. Hablando de En esto creemos, entonces hemos comenzado desde el fundamento de lo que es la Biblia, la forma en que Dios ha querido comunicarse con nosotros y cómo ese libro es la autorrevelación de Dios. Dios se autopresenta en la Biblia y Dios se nos presenta como el único Dios verdadero en quien coexisten 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos estudiado también la divinidad de la segunda persona de la Trinidad y de la tercera del Espíritu Santo. Y hemos estudiado no solo la divinidad de Cristo, sino el significado rico y maravilloso de su muerte y su resurrección. Y hemos estudiado el pecado, y esto nos conduce al tema del arrepentimiento que comenzamos la semana pasada. Hermana Carmen, bendiciones. Entonces, ya entrando en tema, el tema del arrepentimiento, vimos la semana pasada, y quiero reforzarlo en esta, que el arrepentimiento es una de las 2 condiciones necesarias para la salvación. Leticia, Dios la bendiga, gloria al Señor. El arrepentimiento es una de las 2 condiciones necesarias para la salvación. ¿Cuál es la otra condición? La fe. Antes de explicar esto, quiero recordarles
que nosotros nos arrepentimos inicialmente de ser pecadores, reconociendo la necesidad de un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. De esa forma somos salvos. Pero una vez salvos, seguimos practicando el arrepentimiento todos los días de nuestra vida para santificación, ya no para salvación, porque ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero sí para santificación, ¿verdad? Porque todos los días le fallamos al Señor de formas muy diferentes. Entonces, el arrepentimiento es una de las dos condiciones necesarias para la salvación. La Biblia siempre presenta que para que una persona sea salva, y recuérdense que la salvación es algo que debemos de tener la convicción ya, no es algo que podemos jugarnos el chance a morirnos, llegar a la presencia de Dios para saber si somos o no somos salvos. No, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Entonces, hay dos condiciones necesarias para ser salvos: el arrepentimiento y la fe. El gran problema hoy en día es que el énfasis se hace en la fe. El énfasis se hace en: si usted cree en Cristo, haga una oración recibiéndole como su Salvador personal. Y entonces se guía a la persona a hacer una decisión de fe aceptando a Cristo sin arrepentimiento, sin un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué pasa? En el mayor de los casos, la persona hace la oración. Lilian, Dios le bendiga. Y a Carlitos, si está por ahí también. En la gran mayoría de los casos, la persona hace una oración de fe, sea que la haga personalmente con uno o en un culto en donde se hace una oración de fe recibiendo a Jesucristo como su Salvador y no se le vuelve a ver. O sea, no hubo fruto, no fue una fe que salve. ¿Por qué? Porque debe ir junto al arrepentimiento. La persona debe, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, estar convencida de que es un pecador que ha ofendido a Dios y que debe arrepentirse y creer en Jesús, las dos cosas. Y en el mejor de los casos, a veces la persona ya hizo una oración de fe y sigue en la iglesia, pero no hay cambio en su vida, no hay transformación en su vida. Y esto nos enciende la alerta de que esa persona no ha experimentado verdaderamente la salvación, porque tiene que ir acompañado de arrepentimiento. Son como las dos caras de una moneda. La moneda es una, pero tiene dos caras. Por un lado está el arrepentimiento y por el otro lado está la fe, ¿verdad? Marcos 1:15 es un versículo que nos muestra de una forma preciosa esa relación que hay entre estas dos cosas. Marcos 1:15. Ojalá pueda tenerlo usted pronto. Marcos 1:15. Gracias, Liliana, por ayudarnos. Marcos 1:15 y Leticia también dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, oiga, son palabras de Jesucristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ve las dos cosas juntas aquí, en labios del Señor Jesucristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Las dos cosas deben ir juntas en lo que llamamos la conversión, la entrega a Cristo, el arrepentimiento y creer en Cristo. Y cuando una persona no es cristiana y se arrepiente, ¿qué se arrepiente? Bueno, llega a la conclusión de que aunque sea una persona que no esté practicando un montón de cosas, aunque sea una persona tranquila, aunque sea una persona con un temperamento de esos tranquilos, una persona tímida que no va tal vez a incurrir en pecados sexuales y un montón de cosas, aunque lleve una vida tranquila, ante los ojos de Dios todo ser humano es un pecador y por lo tanto
está destituido de la gloria de Dios y de una u otra manera ha quebrantado la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Si por lo menos hemos pegado mentiras, ya quebramos toda la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces debemos de arrepentirnos. La persona debe de arrepentirse de ser un pecador que ha ofendido la santidad de Dios, sabiendo que por ser un pecador, nacer en pecado, está destituido de la gloria de Dios. Y cuando esa persona se arrepiente y además de eso cree que Jesús murió en la cruz para salvarle y limpiarle esos pecados y hacerle una nueva criatura, esas dos cosas unidas son lo que producen la salvación. Vea como lo dijo el Señor Jesús, es que no estamos hablando y no le resto mérito, toda la palabra inspirada de Dios, pero no estamos hablando de las palabras de Pedro, de Juan, de Pablo, que son igualmente inspiradas. Estamos hablando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Marcos 1:15, arrepentidos y creed, las dos cosas juntas, arrepentidos y creed. Entonces una persona puede arrepentirse de su pecado, pero si no cree que Jesucristo es la provisión de Dios que murió en la cruz del Calvario, no es salvo. Y si una persona le dicen, crea en Jesucristo y acéptelo como su salvador personal, pero no hay arrepentimiento, entonces nunca sabe de qué le está salvando el Señor. Deben ir juntas las dos cosas. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Por eso hoy en día se predica cualquier cosa, lo que sea, el éxito en las finanzas, y al final se hace una oración. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, repita conmigo esta oración. Si usted la ha hecho de todo corazón, ya es salvo. No, mis hermanos, no es tan fácil como repetir una oración y ser salvo. Debe haber convicción de pecado, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y si estas dos cosas están juntas, entonces la persona experimenta la salvación. Ahora, ¿cómo va a experimentar la salvación si no se le enseñan estas cosas? Si la predicación no señala el pecado, si la predicación no señala la necesidad de Jesucristo. Entonces, vean qué importante es el arrepentimiento. Quiero saludar por ahí otros hermanos que veo, por ahí veo a Linda, por ahí veo a una hermanita que siempre nos acompaña en los estudios bíblicos. Que Dios me los bendiga a todos. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Ahora, vamos a analizar las palabras. No voy a mencionar la palabra en griego y todo eso, porque eso no... Pero sí voy a mencionar que en el texto griego, cuando en nuestras Biblias aparece arrepentimiento, no siempre en el texto griego está la misma palabra. O sea, hay diferentes palabras que en nuestra Biblia se han traducido como arrepentimiento, correctamente se han traducido, pero que su significado tiene algunas implicaciones, ¿verdad? Algunas implicaciones. Por ejemplo, hay una palabrita, como le dije, no voy a entrar a leerlas en griego y todo, porque eso nada más doy la información de que hay una palabra, ¿verdad?, que se ha traducido en nuestra Biblia por arrepentimiento. Incluso la hemos leído en algunos de estos textos. Entonces, esa palabrita, cuando los traductores, los intérpretes bíblicos, los traductores llegan ahí para traducir del griego al español, porque no se traduce una Biblia del inglés al español y así no. No importa el idioma que se vaya a traducir, portugués, español, inglés, se hace directamente del griego o del hebreo para el Antiguo Testamento, para que la traducción sea fiel, ¿verdad? Entonces, lo único que varía es, hablando en nuestro caso en español, ya en inglés, en portugués, en otros, es lo mismo, pero hablando en nuestro caso en español, lo que varía es la forma en que se expresa esa traducción. Victoria, Dios la bendiga. La forma en que se expresa esa traducción. Por ejemplo,
Nuestras Biblias dicen dio a luz. Las versiones más modernas dicen parió, ¿verdad? Entonces, nos suena muy brusco, parió, pero, pero es el término más común en nuestros días. Entonces, esas son las cositas que varían. Bueno, en el griego aparecen palabras diferentes que se traducen arrepentimiento en nuestras Biblias, Reina Valera, pero tienen diversos significados, ¿verdad? Entonces, y también toma en cuenta el contexto en el que se encuentra la palabra. Hay una palabrita que literalmente significa, en la Biblia la vamos a encontrar como arrepentimiento, pero literalmente significa tener un sentimiento de pesar. Cuando encontramos estas palabritas, expresa en esa traducción de esos versículos un sentimiento de pesar, o sea, el arrepentimiento lleva un sentimiento de pesar. ¿Dónde lo encontramos eso? Bueno, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Hay 5 veces en que la palabra que encontramos como arrepentimiento, el significado más profundo de la palabrita que aparece en griego, este, eh, implica eso, implica un sentimiento de preocupación o pesar. Bueno, no me gusta estar leyendo palabras en griego ni nada de eso, pero digamos, si uno va leyendo el Nuevo Testamento en griego, va a aparecer una palabrita ahí que se llama metameiomai, así. Y cuando esa palabrita aparece en el griego, se traduce arrepentimiento. Pero esa palabrita conlleva un significado diferente a otras. Por ejemplo, otras veces va a aparecer la palabra metanoia y también se traduce arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el arrepentimiento implica muchas cosas y por eso aparecen diversas palabras que a nuestro castellano, a nuestro español, se traduce en arrepentimiento. Entonces, esta primera palabrita aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y cuando aparece esta palabra, que se ha traducido arrepentimiento, detrás lo que está hablando es de un sentimiento de pesar. Y esto nos habla de que el arrepentimiento debe llevar ese elemento de pesar, ¿verdad? No es, ay, yo me arrepiento, Señor, de haber mentido, perdóname, Señor, y sin sentir nada. No, esta palabrita que se aparece 5 veces traducida arrepentimiento, implica pesar en el corazón. Y entonces vamos a ver estos versículos. Mateo 21, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 29. Mateo 21, 29. Y para entenderlo un poquito más, vamos a leer Mateo 21, versículo 28 al 30. Gracias, Liliana. Sí, Mateo 21, 29 es el texto, pero voy a leer un versículo antes para entender de qué viene hablando. Entonces, por favor, tenga ya su Biblia abierta ahí en Mateo 21, 28. Y dice así. Espero que ya lo tengan. Dice, pero, y está hablando el Señor Jesucristo, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Y pregunta el Señor, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces vemos que aparece en este texto que leí, del 28 al 30, aparece 2 veces la palabra arrepentimiento. La primera, en el versículo 29, nos explica que hay 2 hijos. El papá se dirige a cada uno de ellos y le dice, por favor, ayúdeme hoy.
en la viña que tengo a cargo, ayúdeme hoy. Y el primero le dice, no, yo no quiero, yo no voy. El segundo le dice, sí, sí, yo voy a estar ahí. El que le dijo que sí iba a estar ahí, no fue. Y el que le dijo, no, no, yo no voy, no quiero ir a acompañarte a trabajar. Dice que ese que le dijo que no, después, dice, verso 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y ahí la palabra que se traduce arrepentido es una palabrita que significa con un profundo sentimiento de pesar, con un profundo sentimiento de pesar, muy ligeramente, dejándose llevar por lo que sentía, pereza de ir, muy ligeramente, le dijo al papá, no voy, pero después tuvo un sentimiento de pesar, muy grande, un sentimiento de pesar, y cambió de opinión y se presentó donde su papá a trabajar. Y eso se traduce a arrepentimiento, un profundo pensar, un profundo pesar que lleva a una acción, porque no se quedó solo en el profundo pesar, sino que pasó a la acción, ¿verdad? Pero lo primero fue un profundo pesar. Ahora el Señor les habla a los fariseos y les dice, es igual, en el caso de ustedes, ¿verdad? Se les predicó, estuvieron los profetas entre ustedes, se les ha predicado el evangelio y todo, y no quieren entrar, ¿verdad? Y las rameras y los pecadores y los publicanos de primera entrada fueron rameras, publicanos y pecadores porque no quisieron el reino de Dios. Pero ahora que yo estoy predicando, dice Jesús, han tenido un profundo pesar de su situación y han creído en el Evangelio. Entonces, si ustedes no imitan la conducta de esas rameras y pecadores que de primera entrada dijeron no, pero luego tuvieron ese profundo pesar y se volvieron a Dios, si ustedes no actúan igual, serán destruidos. Vea qué tremendo, ¿verdad? Y cuando les dice, si ustedes no se arrepienten, les está diciendo, si ustedes no tienen ese mismo profundo pesar de haber ofendido a Dios y estar dispuestos a la acción, a buscarle, serán destruidos. La otra ocasión en que aparece, bueno, ahí tenemos dos veces, ¿verdad? En el 29 y en el 32, en el capítulo 27 de Mateo, capítulo 27 de Mateo, capítulo 27 Mateo, verso 3, Mateo 27, 3. Mateo 27, 3. Muy bien, espero que ya lo tengan. Mateo 27, 3 dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea que Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces Judas dice, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. Cuando vio que él había traicionado a Jesús y que lo estaban llevando preso. Entonces dice, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata. Aquí la palabra que se traduce arrepentido significa que Judas tuvo un profundo pesar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Judas? Ese profundo pensar no lo llevó a la actitud, no lo llevó al segundo nivel, que es las actitudes correctas, como la del caso anterior, que el hijo dijo, no voy, pero con un profundo pesar, fue a una acción positiva, fue. En el caso de Judas, tomó incluso acciones, tuvo un profundo pesar y tomó acciones,
pero le ganó la culpa. Le ganó la culpa, ¿verdad? Entonces, porque dice, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Vea qué tremendo, usted le había puesto atención. Qué fácil decimos, ¿verdad? Ah, no, no, Judas, y yo mismo lo he dicho, predicando, Judas lo que tuvo fue remordimiento y no arrepentimiento. En parte sí, porque parte del arrepentimiento es ese sentir de profundo pesar que llamamos comúnmente remordimiento, pero que no se queda ahí, que va a las acciones adecuadas. Vea qué tremendo. Primero Judas dice que tuvo ese profundo pesar en su corazón eh, y por eso devolvió las 30 monedas de plata. Dice que ahí se arrepintió y después reconoce su pecado. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ya tú, o sea, ya usted lo vendió al Señor Jesús, ya ahora usted reconoce que pecó y usted está arrepentido y nos devuelve las 30 monedas de plata, pero a nosotros no nos importa que usted esté arrepentido. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, ve a ver usted cómo se quita la culpa de lo que hizo. Pero nosotros vamos a seguir con nuestro cometido, ya que vendiste al Señor y nos lo entregaste, vamos a seguir con nuestro cometido, lo llevamos preso y vamos a llevarlo a la muerte. Entonces, verso 5, vea qué desesperación. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Ah, qué duro, ¿verdad? O sea, él no pudo lidiar con el sentimiento de culpa. Se arrepintió, eh, es decir, tuvo ese profundo pesar, reconoció que había pecado y que había actuado mal vendiendo a sangre inocente, vendiendo al Salvador, pero como la situación no cambió, entonces el remordimiento y la culpa lo llevó a quitarse la vida. Ahí es donde se fue en todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro experimentó precisamente lo mismo que Judas. Pedro lo negó vilmente, tal vez no lo vendió, pero lo negó vilmente. Dice la Biblia que hasta blasfemó, habló palabras blasfemas y experimentó el mismo tipo de arrepentimiento que Judas, el mismo. Lloró amargamente, tuvo ese sentir de pesar, pero, pero, este, Pedro no se dejó atrapar por la culpa. Pedro no estamos hablando de salvación porque él finalmente se quitó la vida. Hermana Ilse, no, decir que Judas fue salvo, nosotros no podemos llegar a ese punto, de decir que Judas fue salvo, ¿verdad? No, definitivamente él reconoció que había actuado mal y reconoció que había sido un pecado, pero eso no lo llevó a un cambio de vida, sino que lo llevó a una terrible desesperación porque él esperaba que al reconocer su pecado y al tener ese profundo pesar, que ya con eso él podía borrar lo que había hecho. Pero hermana Ilse, esto es igual en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros que hemos verdaderamente pecado y ofendido a nuestro amado Salvador? Y que sabemos que aunque nos arrepintamos y hacemos todo lo que podamos, no va a cambiar la situación, ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ¿qué nos queda? Ya lo hicimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Además de ese profundo pesar que nos lleve a reconocer nuestro pecado, necesitamos recibir la gracia de Dios, creer que Él nos ha perdonado y seguir adelante, aun y cuando tengamos que lidiar con las consecuencias de nuestro pecado. Eh, Voy a poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero digamos que nosotros
hicimos un comentario, porque a todos nos puede pasar, somos humanos. Una cosa es que nos pase una u otra vez en nuestra vida y otra cosa es que ya sea una costumbre, ¿verdad? Pero digamos que caímos en la vil tentación de hablar algo horrible de una persona y no estábamos seguros que eso fuera cierto o no. No había seguridad. Y resulta que después de haber hablado, vamos para nuestra casa y empieza el Espíritu Santo a tratar con nosotros. Hablaste mal de esta persona. Dijiste algo que no tienes la seguridad de que sea así. Y ahora, ¿qué pasa si esa persona con la que hablaste eso va y, y riega lo que dijiste? Y se echa a perder la reputación de aquella otra persona porque dijiste algo que no tienes la seguridad de que sea cierto. Y empieza el Espíritu Santo a tratar con nosotros. Y nosotros podemos caer humillados de rodillas y es lo que debemos de hacer con profundo pesar por lo que hemos hecho, porque hemos pecado contra Dios y contra aquella persona, con un profundo pesar, que es una de las traducciones de arrepentimiento, pero que debe llevarnos a una acción, saber que el Señor nos perdona y que ya lo que sucede con lo que digamos, tendremos que lidiar con las consecuencias. No salir y quitarnos la vida. Y sucede que la persona con la que hablamos efectivamente la murmuración, el chisme, y efectivamente la reputación de aquella persona fue ensuciada. Y nosotros vamos todavía más allá y hacemos como hizo Judas, ¿verdad? Llegamos tratando de arreglar la situación como buenos cristianos y llegamos como queriendo volver las 30 monedas de plata, ¿verdad? Mire, esto se salió de mi boca. Yo sé que no debí de haberlo hecho sin tener la certeza. Yo le pido a usted que me perdone, por favor. Y digamos que la persona no nos perdona y dice, no, ya usted destruyó mi reputación. Entonces salimos tan mal que nos quitamos la vida. O sea, eh, no estamos manejando la situación de una forma que demuestre que verdaderamente hemos entendido la gracia de Dios. Aquí en el caso de Judas, eh, el Señor que ve el final desde el principio ya sabía que Judas iba a hacer esto. Se le llama el hijo de perdición. Ya el Señor sabía que Judas no iba a manejar bien el asunto. Aunque tuvo un sentido de pesar, su actuación no fue la de un verdadero creyente. Eh, no permitió que la gracia del Señor le restaurara. Eh, tenemos muchos casos de personas que tienen un profundo pesar por su situación, pero las decisiones que toman no son las adecuadas. Igual a quitarse la vida, puede ser que no se quiten la vida, puede ser que se metan en drogas, puede ser que se metan en el alcohol, puede ser que hagan un montón de cosas, menos pedir al Señor la restauración de sus vidas. Entonces, el arrepentimiento, digamos, cumplió la primera fase, esa fase del sentimiento de haber actuado mal, pero no llegó hasta la culminación de las buenas acciones que se esperan del arrepentimiento. Entonces, lógicamente, ¿qué demostró Judas con toda esta actuación? Judas demostró que verdaderamente él no había tenido un nuevo nacimiento, que verdaderamente él no había experimentado el poder transformador del Señor. Él con su vida demostró que él estuvo con ellos, pero siempre su corazón fue malo porque sustraía de la bolsa, actuaba mal, actuaba por las espaldas de Jesús. Todo eso demostraba que su vida no había tenido una verdadera conversión. Y claro, cuando el diablo va a tentar al que le va a entregar, de los 12, ¿quién era el que tenía el corazón malo? O sea, un caldo de cultivo para que el diablo le tentara.
Judas, Judas, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, él se da cuenta de lo que hizo y reconoce que ha pecado y experimenta un profundo dolor. Pero ¿cuál sería la acción siguiente? La acción siguiente, ¿verdad? Decir, bueno, he negado a mi maestro, le he fallado, pero voy a buscar su perdón, su restauración, y voy ahora a hacer el doble de todo lo que pueda por servirle a Él y extender el Evangelio porque soy deudor. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Pablo se consideró deudor, sintió ese profundo impacto en su corazón de que era un pecador, que la gracia de Dios le estaba alcanzando, confesó su pecado y siguió a Jesucristo y estuvo dispuesto a ser azotado, a ser perseguido tanto como él había perseguido al pueblo de Dios y aún más. Y él siempre entendió en medio de las persecuciones que se lo merecía y que él era deudor a Cristo y al Evangelio, pero tomó la acción necesaria. Judas no. Judas permitió que ese primer impacto del arrepentimiento, que es ese sentir de pesar, que así se traduce en ese texto, lo llevara a acciones eh, no correctas, ¿verdad? No correctas. Entonces, pero vemos ahí lo que siempre pasamos por alto, vemos ahí que está la palabra arrepentimiento. Entonces a veces es muy liviano decir, Judas no se arrepintió. No, él tuvo el sentimiento del arrepentimiento, pero, ¿qué dice la Biblia? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Judas confesó su pecado, ¿verdad? Judas confesó su pecado, tuvo esa fase inicial del arrepentimiento, un sentido dolor, pero eh, no hizo la segunda parte del versículo, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta. No se apartó de su corazón de maldad, ¿verdad? Y permitió que lo consumiera la tristeza. Eh, Hechos 1.15, Hechos 1.15 que lo está citando José Joaquín, voy a leerlo rápido. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió su campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, aquí nos revela un detallito y nos salimos del tema. El Evangelio dice se colgó y la gente da por hecho que se ahorcó, pero colgarse no tenía el mismo significado en ese tiempo que tiene en nuestros días hoy. Si a nosotros nos dicen una persona se colgó, entendemos que se puso ahí la horca y, y- y se suicidó de esa forma. Pero colgarse en los tiempos de Jesús no tenía ese significado. Colgarse tenía un sentido de empalarse. Imagínese usted, Dios santo, ¿verdad? Era que la persona se tiraba sobre una estaca. Así se mataba, se tiraba sobre una estaca, se tiraba encima de la estaca. Entonces, eso era colgarse. Entonces, vea que ahí está donde dice, verso 18, adquirió un campo y cayendo de cabeza, o sea, él se tiró para ser atravesado por una estaca, eso era colgarse. ¿Por qué colgarse? Porque quedaba colgado del tronco en el cual se tiraba. Entonces, él cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Ay, santo Dios, imagínense. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y esto fue notorio a todos los, dice, los habitantes de Jerusalén.
Entonces, ¿qué nos indica eso? Que él no experimentó ese dolor del arrepentimiento, sí lo experimentó, sí lo experimentó. Él reconoció que había pecado, sí lo reconoció, pero la acción que tomó luego no fue consecuente a eso, ni fue consecuente a lo que se espera de un creyente. Como ya el diablo venía trabajando en su corazón, y poniendo maldad en su corazón, lo llevó a atentar contra su vida, al suicidio, a matarse. Eh, una actitud lamentable, ¿verdad? Lamentable. ¿Por qué no hay evidencia suficiente para decir que Judas fue salvo? ¿Por qué? Porque eh, por la forma en que acabó con su vida, eh, por la forma en que la Biblia lo describe antes de esa situación, ya, ya demostraba que aunque estaba con los dos, en realidad no era de ellos, ¿verdad? Y porque incluso ya estaba profetizado y se le llama el hijo de perdición. Si se le llama el hijo de perdición es porque su vida se perdió, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay más evidencia bíblica para hablar que no fue salvo, que nunca lo fue en realidad, nunca lo fue, a decir que lo fue. Pero aquí lo que la Biblia nos está presentando es que el arrepentimiento en su primera parte conlleva un sentido de dolor, conlleva un sentido de dolor. Yo conozco gente que cuando ha reconocido que es un pecador, una pecadora que necesita a Jesucristo, que solo Jesucristo puede salvarles y se arrepienten y reciben a Cristo, hay un quebrantamiento tan grande en esa persona. Hay una vida que usted ve a esa persona y usted dice, pero esa persona de verdad que tiene un quebranto. Y llega y cuando empieza a oír cantar los primeros coritos, fluyen esas lágrimas en esa persona y todo. Tanto que a veces la gente dice, uy, ¿qué entrega tiene esa persona? No, es que hubo una sensación, esa primera parte del arrepentimiento fue muy profunda en esa persona y es algo a lo que Dios quiere que lleguemos. También, hermanos, en 2 Corintios 7:8, 2 Corintios, si me acompaña, 2 Corintios, estamos viendo apenas uno de los significados que conlleva la palabra arrepentimiento, ¿verdad? No es exhaustivo, o sea, arrepentimiento no es solamente sentir un pesar, pero estamos viendo aquí que algunas cinco palabras que se han traducido arrepentimiento conllevan ese sentido de dolor. Otras palabras que vamos a ver nos va a completar el cuadro de lo que es el arrepentimiento, el cuadro total, ¿verdad? Entonces, no podemos coger esa fracción del sentido de dolor y decir, no, Judas fue salvo. No, no, no. Porque aquí la palabra arrepentimiento nos está mostrando una faceta, no tenemos el cuadro general, nos está mostrando una de las partes de lo que conlleva el verdadero arrepentimiento. 2 Corintios 7:8. 2 Corintios 7:8. Y aquí nos puede explicar un poquito el arrepentimiento. Gracias, Leticia. En alguien que de verdad eh, ese sentido de dolor lo lleva a salvación, a Cristo, y en una persona en que sí tiene esa fase primera, tiene esa fase inicial del arrepentimiento, ese sentido de dolor y de saber que ha hecho lo malo, pero, sin embargo, no permite que eso llegue a su culminación y lo lleve a salvación. Entonces veamos aquí. Dice el apóstol Pablo,
Segunda de Corintios 7:8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Es la misma palabra que se ha traducido arrepentimiento en los versículos anteriores. En griego aparece exactamente la misma palabra que se usó como arrepentimiento en Mateo 7:21, en Mateo 21:29, en Mateo 21:32, que ya los vimos, y en Mateo 27:3, donde habla de Judas. Es la misma palabra. Aquí fue traducida contristó, pero aparece en griego la misma palabra, que significa un profundo dolor. Entonces dice que el apóstol Pablo produjo un profundo dolor en los Corintios con una carta que les mandó. Dice, y no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta por algún tiempo os contristó, produjo un profundo dolor, una fase del arrepentimiento, no el cuadro completo del arrepentimiento, pero sí una fase del arrepentimiento. ¿Y por qué hizo Pablo esta carta que produjo esa tristeza en ellos? Para que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo algo muy malo. Había una persona en pecado, un pecado terrible, una persona en la iglesia que estaba en un pecado terrible, de inmoralidad sexual, y la iglesia, en lugar de reprenderlo, le aplaudía. Y es una muestra cómo se parece al día de hoy el Evangelio, ¿verdad? En algunos casos le aplaudieron el pecado y, no, nosotros nos caracterizamos por ser una iglesia llena de amor. Sí, pero el amor debe ser firme. El amor debe ser firme. Si la persona quiere ser restaurada, claro que le mostramos todo el amor, pero si la persona quiere persistir en una clase de vida, hay que señalarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Y dice, yo les escribí una carta regañándolos, produciendo un profundo dolor en ustedes. Y dice, y no me pesa haberlo hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Oiga el verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, me gozo no de que hayáis sentido ese dolor que es una fase del arrepentimiento, sino porque fuisteis contristados, fuisteis con ese profundo dolor para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, vea qué lindo. Pablo les escribe una carta regañándolos. Ellos sienten, experimentan un profundo dolor por su comportamiento. Esa es la primera fase, el arrepentimiento. Pero los conduce adecuadamente. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de haber actuado, si se arrepintieron en todo el sentir de la palabra, haber actuado como actuaron, reconocieron que habían actuado mal, ellos echaron a esa persona de la congregación, la echaron fuera, ¿verdad? Como les dijo Pablo, para que allá afuera lo agarre el diablo y le dé una revolcada. Y si es un hijo de Dios, en esa revolcada se vuelva al Señor y sea salvo. Bueno, entonces vean lo que produjo la carta de Pablo. Produjo ese sentimiento de dolor, los llevó al arrepentimiento verdadero, según Dios dice. Actuaron echando a aquella persona de la iglesia, pero ahora tenían también que actuar de otra forma, porque esa persona, una vez que la revolcó el diablo allá afuera, se arrepintió de su pecado y regresa. Y entonces ahora Pablo les está escribiendo que bueno, ahora que regresa arrepentido, no le estorben, sino que lo reciban con amor. Vea qué lindo que es el Evangelio, ¿verdad? El amor en su firmeza echándolo y el amor restaurándolo cuando regresa. Y entonces vea lo que dice Pablo, verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
salvación, ¿verdad? Produce un sentido de dolor que lleva a la persona a ser salva. Pero en el caso de Judas, produjo un sentido de dolor, pero no fue suficiente para llevarlo a enmendar su camino. No fue suficiente para llevarlo a enmendar su camino, ¿verdad? Pero en el caso de los corintios, fue suficiente, ese sentido de dolor fue suficiente para actuar correctamente, arrepentirse de su conducta como iglesia, y ese sentido de dolor también actuó en el que fue echado fuera de la iglesia y produjo salvación, ¿verdad? Entonces vea qué lindo como dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermanos, ¿qué estoy haciendo con esto? Agotando las diferentes expresiones, tratando de pintar un cuadro completo. Entonces, no se haga el cuadro completo cuando apenas hoy estoy pasando la primera pincelada de lo que implica el arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento sin dolor. No puede haber arrepentimiento sin ese primer impacto de que fallé y siento dolor por haber fallado a mi Señor y siento dolor por haber herido o haber golpeado eh, a, a otra persona. Siento ese profundo dolor. Ahora, esa es la primera pincelada del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no se queda ahí, va más allá. Va más allá, me lleva a un cambio de vida, me lleva a lanzarme a los brazos del Señor, me lleva a buscar la limpieza con su sangre preciosa. Todo ese cuadro vamos a irlo pintando. Hoy solo estamos viendo esa pincelada, ¿verdad? Judas tuvo esa primera pincelada, tuvo ese dolor, tuvo el reconocimiento que había actuado mal, pero no lo condujo a salvación. No, no se completó ese arrepentimiento según Dios, ¿verdad? Que experimenta lo mismo. Cogemos a Pedro, cogemos a Judas y vemos que los dos inicialmente experimentaron lo mismo. Inicialmente, un profundo sentido de dolor y un reconocimiento de que habían hecho lo malo. Pero a Pedro lo condujo a salvación y a Judas lo condujo a unas decisiones funestas, ¿verdad? Personalmente conozco mucha gente que ha reconocido su pecado, ha tenido ese sentimiento de dolor y por más que se les ha hablado de que el Señor puede perdonarles, puede que ese dolor Dios lo está permitiendo para que vengan a Él, eh, no se han dejado abrazar por la gracia de Dios y aunque experimentaron esa primera fase, no se han dejado guiar por la gracia de Dios y han terminado en drogas o han terminado quitándose la vida o han terminado acabando con el matrimonio o incluso hasta quitándole la vida a otra persona. Qué triste que no se completó todo el cuadro del arrepentimiento que es según Dios. Porque vea cómo lo explica aquí, qué lindo, verso 10. La tristeza que es según Dios, o sea, ese primer pincelazo del arrepentimiento que es según Dios, produce salvación. Produce salvación, ¿verdad? Entonces, y el último texto con el que termino se encuentra en Hebreos 7:21. Hebreos 7:21 y con eso termino en esta noche, dando esa primera fase del arrepentimiento. Bueno, hermanos, este estudio, yo espero que usted no se canse, pero este estudio nos permite lo que tal vez uno normalmente predicaría muy rápido en la iglesia diciendo arrepiéntanse y busquen al Señor y tengan dolor en su corazón. Pero aquí lo estamos desglosando. Vamos desglosando todo el significado del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, de tal manera que por lo menos ya podemos decirle a una persona, cuando le hablamos del Evangelio, mire, usted primeramente tiene que sentir un profundo dolor de
haber ofendido al Señor, de haber pecado contra Él, una vergüenza haber ofendido al Señor, pero a la vez eh, dejarse abrazar por la misericordia de Dios que ha enviado a su Hijo para pagar por sus pecados, para que si usted eh, tiene ese dolor y se arrepiente y mira a Jesús, sea salvo. Pero es necesario esa primera parte. 7:21. Hebreos. Espérense un momentito para ver porque yo creo que esta cita la anoté mal. Permítame un momentito. Ajá. Sí, esta cita la anoté mal porque anoté aquí Hebreos 7:21, pero no tiene relación con el tema. Es el 7, sí es el 7:21, perdón, sí es el 7:21, es que es muy largo y lo estoy viendo solamente de una parte de la página. Dice así, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra que dice que el Señor juró y no se arrepentirá de lo que juró, gracias Leticia, también en griego aparece la misma palabra que implica sentir dolor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vea qué bonito, dice, el Señor juró y no le pesa, no siente ese dolor, no se arrepentirá, no siente ese dolor. Está hablando de esa parte del arrepentimiento que implica sentir dolor. Hago así porque estoy imaginándome como una porción de un gran queque. Veo un queque es el arrepentimiento y una tajadita es la primera porción, es el pesar. Y aquí, en un sentido negativo, lo presenta. Está diciendo que Dios juró algo, lo cual no se arrepiente de haberlo jurado. Es decir, que Dios juró algo y no siente dolor de haberlo dicho. O sea, lo que está haciendo el Señor, lógicamente, como todo lo que Él hace es correcto, por lo cual Él no siente dolor, no siente pesar de haber hecho ese juramento. Ese juramento que tiene que ver con el sacerdocio Melquisedec en la vida de Cristo, que puede ser un tema que tratemos en otro momento, pero no viene al caso por ahora. Entonces, hermanos, vimos hoy una parte pequeñita de lo que conlleva el arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona, se le predica el Evangelio y esta persona viene a Cristo. Hermanos, todas las facetas que vamos a ver del arrepentimiento se producen en esa vida, instantáneamente se producen. Hay un pesar y una alegría de que Cristo le da la oportunidad y hay una acción a abandonar la vida vieja y emprender la vida nueva. O sea, todo lo que vamos a ver sobre el arrepentimiento, el Espíritu Santo lo produce instantánea y maravillosamente, ¿verdad? Pero lo estamos diseccionando, lo estamos desglosando para entender, para ir entendiendo que cuando una persona dice que es cristiana, pero no hay cambio en su vida, significa que nunca hubo un momento en que experimentar esa primera fase del arrepentimiento, que es dolor por su vida. Entonces podemos dudar que esa persona realmente se haya arrepentido o haya sido salva, porque su vida demuestra que nunca ha sentido dolor por sus acciones, por su clase de vida, ¿verdad? Y si no hemos sido personas que hayamos hecho un montón de cosas así malas ante la sociedad y todo eso, el solo hecho de no haber eh,
anteriormente tener un corazón suave para Cristo y rendirnos a Él y estar en una vida religiosa. Eh, Sentimos dolor, Señor. Perdóname que no respondí antes a este llamado que me estás haciendo. Siempre, de una u otra forma, hubo un dolor. Una persona que tal vez no anduvo en borrachera, de energías sexuales ni nada de estos. Una persona que lleva una vida de, digamos, de principios y que es un intelectual. Siente un pesar. Mm, Siente un pesar no porque haya hecho, porque no ha hecho ninguna de esas cosas, pero siente un pesar cuando viene a Cristo de que desarrolló su intelectualismo y tiene principios morales y todo, pero no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Entonces siempre el Espíritu Santo, escuche bien esto, siempre el Espíritu Santo, no importa la clase de persona, siempre el Espíritu Santo, cuando produce arrepentimiento en una persona, una primera fase del arrepentimiento es ese dolor. Ahora, en el caso de nosotros, arrepentimiento para santificación, ¿verdad? Le fallamos al Señor, nos arrepentimos para que el Señor siga santificándonos. Debe haber dolor cuando le fallemos al Señor. Debe haber dolor, ¿verdad? Dolor, pero que no nos conduce a decir, mejor abandono todos. No, como en el caso de Judas, sino un dolor que nos lanzamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, tu palabra dice que no pequemos, pero que si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Pero debe haber dolor de fallarle al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que vayamos pintando juntos, viendo juntos la pintura completa del arrepentimiento, que es algo tan maravilloso que opera en la vida de las personas cuando no tienen a Cristo y quieren venir a Él, y que opera en nosotros los creyentes todos los días de nuestra vida para santificación. Un abrazo, les amo en el Señor, Dios los bendiga.